Buenos días, buenas tardes, buenas noches, profesor. Hoy le vamos a hablar sobre la ventilación pulmonar. Mi grupo está conformado por Edwin Montes de Oca, Fray Marriaga, Camila Peñalosa, Hugo Sánchez y mi persona. Muy bien, primero comencemos definiendo qué es ventilación pulmonar. La ventilación pulmonar es el proceso funcional por el que el gas es transportado desde el entorno del sujeto hasta los alveolos y los pulmones y viceversa, y permite el intercambio de gases entre el organismo y el medio ambiente, específicamente del oxígeno del aire y del dióxido de carbono que se encuentra dentro del cuerpo. Este proceso tiene 4 componentes que son los principales de la respiración, que es la ventilación pulmonar, que es el flujo de aire de entrada y salida de este mismo, pues del aire, la difusión de oxígeno y de dióxido de carbono entre los alveolos y la sangre, el transporte de oxígeno y de dióxido de carbono en la sangre y la respiración pues, pulmonar. Ahora les hablaré sobre el ciclo respiratorio, que este ciclo o este proceso se desarrolla de manera secuencial y cíclica mediante el llenado de aire, que sería la inspiración, y el vaciado de aire, que sería la expiración. En cada ciclo respiratorio o basal se distingue, por lo tanto, 2 fases debidas a la expansión y retracción de la caja torácica mediante contracción muscular. En este proceso se ven vinculados unos músculos que vendrían siendo el esternocleidomastoideo, el escaleno, los músculos intercostales externos y el diafragma, que son pues muy importantes para que la caja torácica pueda elevarse, lo que permite a su vez en la parte ósea que haya un aumento de diámetro en las costillas, y ya cuando se da la expiración pues se ven vinculados músculos como el recto abdominal y otros músculos del abdomen, los músculos intercostales internos que hacen, y pues el diafragma, que siempre está vinculado a las dos, que hacen que la caja torácica baje y se dé el proceso de expiración. Hola, siguiendo el tema de la ventilación pulmonar, yo les vengo a hablar sobre una prueba llamada espirometría. Como vemos en la imagen, la espirometría es un examen que sirve para medir la capacidad pulmonar. Se utiliza con un aparato llamado espirómetro, que puede ser tradicional como un tambor sobre agua o más moderno y electrónico. Este examen nos permite ver o saber cuánta cantidad entra y sale de los pulmones y con qué velocidad lo hace. En la segunda imagen se observan algunas enfermedades que se pueden diagnosticar gracias a la espirometría. Por ejemplo, el asma, donde los bronquios están inflamados, o la bronquitis, que también afecta los tubos bronquiales. Otra enfermedad que aparece es la fibrosis pulmonar, que produce cicatrices en los pulmones, y la EPO, una enfermedad crónica que obstruye el paso del aire. La tercera imagen nos muestra 2 valores importantes que se miden. Primero, la CBF, que es la capacidad total de aire que una persona puede sacar de los pulmones después de una inhalación profunda. Y segundo, el BEF1, que es la cantidad de aire que sale en el primer segundo de una expiración forzada. En la última imagen vemos cómo se interpreta la relación entre el BEF1 y la CBF. Si esa relación es mayor al 70%, la función pulmonar es normal, pero si es menor al 70%, hablamos de una obstrucción respiratoria, como la que ocurre en el asma o en la EPO. Gracias a la espirometría se pueden detectar problemas pulmonares a tiempo y llevar un tratamiento adecuado. Muchas gracias. Que el tema de ventilación pulmonar, yo les hablaré sobre los quimiorreceptores. Los quimiorreceptores detectan cambios químicos en la sangre y regulan la respiración de acuerdo con ello. Dentro de estos se encuentran los centrales en el bulbo raquídeo. Detectan principalmente aumentos de CO2 y disminución del pH en el líquido cefalorraquídeo. Además, también se encuentran los periféricos.
en cuerpos carotídeos y aortáticos. Detectan bajo nivel de O2, además de CO2 y pH. Además también están los tipos de control, que dentro de estos están los involuntarios o automáticos. Ocurre gracias a los centros respiratorios del tronco encefálico, regula la respiración en el reposo durante el sueño. También están los voluntarios, controlado por la corteza cerebral, permite modificar la respiración de forma consciente. Un ejemplo sería hablar, cantar y contener la respiración. Bueno, ahora les hablaré sobre la espirometría. La espirometría es una prueba médica que evalúa la función pulmonar, mide cuánto aire entra y sale de los pulmones y con qué rapidez se realiza este proceso. Se utiliza un dispositivo llamado espirómetro. Bueno, el espirómetro es un aparato con el cual se miden los volúmenes pulmonares. Consiste en un tambor cilíndrico invertido con la parte superior cerrada, colocado sobre agua de manera que quede un compartimiento de aire. Esto en los primeros intentos. Ahora voy a explicar qué tiene que hacer el participante. El participante respira profundo y luego sopla con todas sus fuerzas posibles dentro del tubo. Y para esto se le tiene que tapar la nariz para que el aire salga por la boca. Y el personal técnico controla al paciente y lo anima durante la prueba. Bueno, mi nombre es Edwin Montes de Oca y yo le voy a hablar sobre las presiones que originan la entrada y salida de aire en los pulmones. En una tenemos la presión pleural, es la presión del líquido que hay entre la pleura pulmonar y la pleura de la pared torácica. Esta presión es normalmente ligera, por lo que hay una presión ligeramente negativa. También tenemos la presión intraalveolar, es la presión del aire dentro de los alveolos que hay durante las diferentes fases de la respiración, dado que los alveolos están conectados a la atmósfera a través de vías respiratorias. La presión intrapulmonar de los alveolos siempre es igual a la presión atmosférica. En una de las presiones tenemos la presión atmosférica. Es la fuerza que ejerce los gases del aire que monta cualquier superficie como el cuerpo. La presión atmosférica puede expresarse en términos de la unidad atmósfera, ATM, o en milímetros de mercurio. Un ATM equivale a 760 milímetros de mercurio, que es la presión atmosférica a nivel del mar. También tenemos la presión pleural. Es el comienzo de la inspiración, es de menos 5 centímetros de H2O aproximadamente, para mantener los pulmones expandidos en reposo. Durante la inspiración, la expansión de la caja torácica tira los pulmones con más fuerza y genera una presión más negativa, hasta menos 7,5 centímetros de H2O aproximado, generando un aumento del volumen pulmonar que es de 0,5 litros. Después, en la expiración, se produce una inversión de estos fenómenos. También tenemos la presión alveolar, la presión iniciada de 0 centímetros de H2O para que se produzca el movimiento de entrada de aire durante la inspiración. La presión de los alveolos debe disminuir ligeramente inferior a la presión atmosférica hasta aproximadamente menos 1 H2O. Esta presión negativa es para arrastrar 0,5 litros de aire hacia los pulmones en los 2 segundos para una inspiración tranquila. Durante la expiración, la presión aumenta hasta aproximadamente más 1 centímetro de H2O, lo que obliga a la salida de 0,5 de aire durante los 2 o 3 segundos de la expiración. Pues también tenemos la presión transpulmonar. Es la diferencia entre la presión que hay en la interior de los alveolos y la que hay en la superficie externa de los pulmones. Entre paréntesis sería la presión pleural, y es una medida de los pulmones que tienden a colapsar a todo momento de la respiración. Bueno, hasta aquí mi intervención y mi siguiente compañero le va. Bueno, para seguir con el tema, yo le voy a hablar sobre los volúmenes pulmonares. Bueno, el volumen corriente es el volumen de aire que se inspira y se expira en cada respiración, aproximadamente 500 mililitros. Y el volumen de reserva inspiratorio es el volumen adicional de aire que se puede inspirar desde un volumen corriente normal y por encima del mismo cuando la persona inspira con fuerza, aproximadamente 3.000 mililitros. Bueno, y el volumen de reserva expiratorio es el volumen adicional máximo de aire que se puede expirar
mediante una aspiración forzada del final de una aspiración volumen corriente normal, aproximadamente 1100 mililitros aproximadamente, y el volumen residual es el volumen de aire que queda en los pulmones después de la expiración forzada, aproximadamente 100.200 mililitros.